Se nos pide que encontremos el término o fórmula general para un sub n para la secuencia geométrica, un sub 6 es igual a 7, y un sub 9 es igual a 189. En este video, mostraremos el método de usar un sistema de ecuaciones para determinar la fórmula de una sub n. Tengo un video diferente que muestra un segundo método. Observe cómo encontrar la fórmula para un sub n. Tenemos que encontrar un sub 1, el primer término, así como r, la razón común. En este caso, tampoco tenemos ninguno y, por lo tanto, estableceremos un sistema de ecuaciones para resolver tanto sub 1 como r. Entonces, usando la fórmula a sub n es igual a un sub 1 vez r elevado a la potencia de n menos 1, si usamos un sub 6 es igual a 7. Podemos sustituir 7 por una sub ni 6 por n. Esto nos da la ecuación 7 es igual a un sub 1 vez r elevado a la potencia de 6 menos 1, que es igual a 5. Y ahora usando un sub 9 es igual a 189. Podemos sustituir 189 por una sub ni 9 por n. Esto nos da la ecuación 189 es igual a un sub 1 vez r elevado a la potencia de 9 menos 1, que es 8. Y ahora usemos el método de sustitución para resolver este sistema. Resolvamos esta primera ecuación para una sub n dividiendo ambos lados de la ecuación entre r y la quinta. Si dividimos ambos lados de la ecuación por r entre el quinto, tenemos un sub 1 es igual a 7 dividido por r al quinto. Y ahora que tenemos un sub 1 es igual a 7 dividido por r al quinto, podemos sustituir 7 divididos por r al quinto para un sub 1 en la segunda ecuación. Entonces, realizar esta sustitución nos da la ecuación 189 es igual a 7 dividido por r a la quinta vez r a la octava, que escribo como r para el 8 sobre 1. Y ahora simplifiquemos. Observe que el numerador y el denominador comparten 5 factores de r en común. R al quinto se simplifica a 1. R al octavo se simplifica a r al tercero, lo que nos da la ecuación 189. Es igual a 7r al tercero. Y ahora para resolver r, dividimos ambos lados entre 7. Simplificando, tenemos r al cubo igual a 27. Para resolver r, necesitamos deshacer el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados o elevando ambos lados a la potencia de 1 o 3. Tomemos la raíz cúbica de ambos lados. La raíz cúbica de r al cubo es r, y la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Entonces ahora sabemos que r es igual a 3. Entonces podemos volver a la ecuación original aquí y reemplace r con 3. Entonces, ahora sabemos que un sub n es igual a un sub 1 por 3 elevado a la potencia de n menos 1. Y ahora podemos determinar uno secundario, ya sea usando un sub 6 o un sub 9. Avancemos y usemos un sub 6. Así que sustituiremos 7 por una sub ni 6 por n. Esto nos da 7 iguales a un sub 1 por 3 elevado a la potencia de 6 menos 1, que es de 3 a la quinta. Resuelve para uno secundario. Dividimos ambos lados entre 3 y el quinto. Simplificando a la derecha, 3 al quinto dividido por sí mismo se simplifica a 1, dándonos un sub 1 igual a 7 dividido por 3 al quinto, que es 7 dividido por 243. Ahora que tenemos un sub 1, tenemos el término general o la fórmula para un sub n. Ahora sabemos que una sub n es igual a una sub, que acabamos de encontrar, ya que 7 dividido por 243 veces r elevado a la potencia de n menos 1, y sabemos que r es 3, y por lo tanto tenemos 3 veces elevados a la potencia de n menos 1. Espero que hayas encontrado esto útil.